Pero esta semana hemos decidido hablar pues, de esos, un tema un poco extraño, un tema un poco singular. Hemos tenido que buscar bastante, porque al principio pensábamos que iba a haber bastantes historias, pero realmente no había tantas, ¿verdad, Seila? Pues sí, es un tema que teníamos pendiente, que al final decidimos elegirlo casi a última hora entre otros. Y sobre todo, lo que dice Miguel, ¿no? Pensábamos, y nos ocurre en muchas ocasiones, temas que pensamos en los que hay mucha información, muchísimos casos, que es lo que nos gusta, pues entender lo que vivieron aquellas personas en una noche aterradora, pues de repente te das cuenta que al final es como que hay mucho murmullo entre esas historias y que al final pues se puede desgranar muy poquitas de ellas. Es verdad que hay muchas leyendas urbanas sobre el tema que vamos a tratar esta noche, pero Miguel, si te digo que hay un estudio científico que han hecho o que han sacado de un experimento en Estados Unidos en los que dicen que dormir al aire libre, en este caso acampando, hace que el insomnio casi desaparezca por completo. No, pues no lo sabía. Pues en este experimento lo que hicieron fue coger a un grupo de sujetos, de adultos, que pasaron un fin de semana durmiendo, unos en una tienda de campaña, mientras que los del otro grupo se quedaron en su casa, midieron la cantidad de luz natural que absorbían cada grupo, y lo que determinaron fue que cuando uno hace acampada no solamente es el pernoctar, sino es la experiencia del día, las caminatas, lo que hace que esa absorción de luz natural nos haga dormir mucho mejor por la noche. Pero bueno, después de las historias que vamos a contar a lo largo de esta horita, no sé yo si nos atreveríamos, ¿no?, por mucho insomnio que tuviéramos, a dormir en una tienda de campaña. Y no es que una cosa que hagamos muy habitual. Nosotros no somos muy de irnos de acampada o irnos a camping. Yo he dormido en tienda de campaña ya muy mayor. El día que nos fuimos con Román al Alto Rey a ver la lluvia de estrellas, y Rubén tendría ya, yo creo que unos 10, 12 años. Sí, tranquilamente. Nunca había dormido. Yo creo que yo hago camping, no de glamour, como suelo decir yo. Me gusta ir a... No me gusta dormir en el suelo. Durante el día no me importa estar al aire libre y en la naturaleza, pero sí que por la noche necesito descansar bien. Ya sé que es como de muy, ¿no? De sibarita. De muy sibarita, sí, de muy tiquismiquis. Camping con glamour. Pero nunca habíamos, además nos tuvimos que comprar unas tiendas casi en el último minuto porque no teníamos, casi nos toca hacer vivac aquella noche. Así que vamos a hablar pues de esas historias que ocurren alrededor de los campamentos, esos susurros, esas fogatas que parece que se apagan sin razón, esas luces extrañas. Y aunque nos parezca pues que los campamentos de verano para muchos jóvenes son una oportunidad para disfrutar de la naturaleza, a veces puede ser una experiencia bastante desagradable. Y sobre todo vamos a hablar, como decimos, ¿no?, de algunos misterios y de algunas leyendas que hacen que estas estancias pues se conviertan en una verdadera pesadilla. Y claro, siempre que hablamos de un campamento o de una acampada, se nos viene a la memoria pues una película, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de Viernes 13, que es un film dirigido por Sean Cunningham y se convirtió en un clásico del género a nivel mundial. Inspiró otras muchas producciones, se inspiró también en otra producción, que en este caso, además siempre se ha dicho, ¿no?, que el principal impulsor fue el film de Halloween, de John Carpenter, y su escritor Victor Miller dijo que se había basado auténticamente en Halloween. Lo que pasa es que a la gente nos gusta crearnos conspiraciones y crearnos historias. Además estamos preparando un programa de eso, de cómo la gente cree en conspiraciones y si no las inventa para creer en ellas, y hablaremos con Geraldine, evidentemente, ya se lo hemos propuesto, tenemos que decirle un par de cosillas, pero no conspiraciones grandes, sino pequeñas conspiraciones, ¿no? Y en este caso, para que veáis un poco por dónde va a ir el tiro del programa, pues hay gente que dice que aunque Victor Miller, que es el escritor, el guionista, ha dicho que se basó en la noche de Halloween para crear Viernes 13, pues al final es la misma historia, pasa que cambiando la ubicación en una ciudad, pues en este caso es un campamento. Hay gente que cree que tomó la trama, digamos, de una masacre que ocurrió en el lago Bodom, a unos 22 kilómetros de Helsinki, donde ocurrió pues una masacre que os voy a contar, que ocurrió 20 años antes de la publicación o de la emisión de Viernes 13 en cines. Por cierto, el campamento Novi Bosco, que está en Nueva Jersey, es donde se rodó Viernes 13, por si alguno quiere ir, que incluso en algunas noches de Halloween o en tiempos cercanos a Halloween hacen visitas guiadas, pues para que la gente sienta un poquito, incluso juegos, para que la gente sienta un poco pues cómo se hizo Viernes 13. Pero vamos a irnos al caso del lago Bodom, que es un caso muy famoso. Nos vamos al 5 de junio de 1960, cuando en el lago Bodom, que está en Finlandia, muy cerquita, como os he dicho, de Helsinki, a unos 22 kilómetros más o menos, pues ocurrió una tragedia que dejó al país en shock. De hecho, es uno de los casos de crímenes que más se cuentan en las historias de podcast de True Crime. 4 adolescentes, llamada Maila y Anna Tulinki,
ambas de 15 años, y sus novios Seppo Ontero y Nils Wilhelm estaban acampando juntos al lado del lago. Y además decidieron pasar allí un fin de semana pues de relax, los novios les gustaba pescar, se llevaban bien las dos parejas, pues un plan idílico, ¿no? Y entre las 4 y las 6 de la mañana ocurrió algo un poco extraño. Alguien atacó brutalmente las tiendas donde dormían. 3 de ellos fueron apuñalados hasta morir y el único que supervivió fue Nils, que se quedó gravemente herido. Los cuerpos no fueron encontrados a esa hora, sino que fueron encontrados a las 11 de la mañana. O sea, habían pasado casi 6 horas desde el momento del asesinato y los encontró un carpintero llamado Escoobio, que estaba por allí y vio los cuerpos, vio las tiendas de campaña caídas y se extrañó. Nils fue llevado al hospital, donde estuvo en coma 6 horas. Sus heridas eran tan severas que en uno de los pómulos quedó completamente abierto y se veían los dientes, y la mejilla que tenía que taparte de esa parte pues no existía y se veían los dientes desde la parte de fuera. El crimen, como os imaginaréis, causó una gran conmoción en el país, pero nunca se resolvió. Nadie sabía quién había sido el atacante de esas personas, y él, la persona que sobrevivía, Nils, no da muchas explicaciones, ¿no? Además sufrió una contusión cerebral, fracturas en la mandíbula, en varios huesos de la cara, y él declaró y afirmó haber visto a un atacante vestido de negro y rojo, pero no sabían ponerle ni cara, ni quién había sido, no habían visto a nadie extraño cuando ellos habían estado acampando anteriormente, ni les pasó, que no lo sabía. El asesino supuestamente atacó a sus víctimas desde los laterales exteriores de la tienda de campaña, ¿no? Muy de película de terror, ¿no? Que alguien llega por fuera y con un cuchillo pues atraviesa las tiendas de campaña. Pero el asesino no entró en ellas. Usó un cuchillo y un objeto contundente. Y antes de irse, el asesino se llevó objetos personales de las víctimas, como las llaves de sus motos, por ejemplo. Pero los vehículos estaban donde los dejaban estacionados los chicos, o sea que se llevó las llaves, pero no se llevó las motos. Nunca se encontró el arma homicida, pero sí varios de los objetos que se llevó que fueron dejados cerca de la zona. Además se sospechaba pues que el asesino había tirado, como estaban cerca de un lago, pues que hubiera tirado el cuchillo al lago y ese objeto contundente con el que asesinó a estas personas, y que claro, evidentemente en un lago pues era muy difícil de encontrar. La novia de Gustasov fue encontrada semidesnuda, y fue la única que fue encontrada encima o fuera de la tienda de campaña junto al otro chico superviviente. Fue por eso que casi 44 años después, en marzo de 2004, Nils, que fue el único superviviente, fue arrestado por la policía acusado de haber sido el asesino. La Agencia Nacional de Investigación arrojó la teoría, basada en el análisis de las manchas, de que el superviviente había tenido un ataque de celos con su pareja y que esto habría llevado a matarla. El sustento de esta hipótesis era que el crimen de Bujold hubo más saña y violencia que en el de sus amigos. O sea, se enceñó más en su novia que en el resto de la otra pareja. Un año después, Gustav fue liberado de todos los cargos porque no había pruebas que demostraran pues, que si era cierto o no. Nunca se identificó al verdadero responsable. Sin embargo, a lo largo de los años, porque bueno, decimos pasaron 44 años desde que ocurrió el crimen hasta que fue acusado el novio. Pero durante esos años hubo distintas investigaciones y hubo hasta 4 sospechosos principales antes que el novio. El primero fue Pauli Luona, que era un fugitivo de la justicia, de una policía cercana, de un pueblo cercano, y la policía lo capturó y tras ser interrogado, pues tuvo una coartada válida de que estaba en un pueblo en el momento de los asesinatos y que vieron que la coartada era cierta y que no había pruebas para demostrar que estaba en el lago, por lo tanto se le dejó en libertad. Luego se puso el foco en Peti Soinien, un hombre de mantenimiento que fue condenado por varios delitos y estando preso dicen que confesó que había cometido los asesinatos del lago Bodón. Pero la policía lo interrogó y su confesión no era firme, no daba pistas o datos que podían sacar que no se habían comunicado en prensa, y al final pues le dejaron libre y este hombre se suicidó en el año 1969. Otro sospechoso fue Valdemar Gliström, que era el encargado del kiosco de Otaina, a donde habrían ido a comprar provisiones los chicos antes de irse de acampada. Dice que era un hombre que había mostrado cierta hostilidad hacia los campistas del lago, no solo a los chicos, sino a más personas, pero la policía no encontró pruebas firmes que lo vincularan con el asesinato. El comerciante se quitó la vida ahogándose en el lago, curiosamente, en 1972, y confesó en una nota de suicidio el crimen. Pero la policía lo desestimó porque su esposa afirmó que la noche del crimen estaba en la cama junto a ella, durmiendo. Y por último, se acusó de los crímenes a Hans Hassmann, un presunto espía de la KGB, que dicen que el posible criminal tenía una buena coartada, pero que le llamó la atención que al día siguiente del crimen ingresó en un hospital con las uñas negras y la ropa llena de manchas rojas. Sin embargo, jamás se comprobó que estuviera involucrado en esta masacre. Por lo tanto, como estáis viendo, pues es una historia que nunca se ha resuelto. Sigue habiendo investigaciones años después.
al final nunca quedó resuelto. Insistimos en que es un caso mítico, es un caso muy curioso, y dicen que fue la inspiración de la película Viernes 13. Pero bueno, ahí ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero no es el único crimen que ha habido en una acampada, ¿verdad, Sheila? Ha habido muchos. Ha habido muchos, y los he querido pues rescatar dos de los más famosos, y uno de ellos es la masacre de Utoya en Noruega. El 22 de julio de 2011, Anders Behring perpetró un tiroteo masivo en un campamento de verano de las Juventudes Laboristas en la isla de Utoya, como decíamos, resultando muertas 69 personas, mayoritariamente jóvenes. Y es que después de un primer ataque con coche bomba en Oslo, en el que fallecieron 8 personas, el ultraderechista se desplazó a la isla de Utoya, donde se celebraba este campamento con cientos de jóvenes que tenían pues entre 14 y 17 años. Entró disfrazado de policía y nos cuenta que nos habían reunido todos en la casa principal para hablar de lo que había pasado en Oslo, cuando de repente oímos unos disparos. Primero pensamos que era una broma, y entonces pues se desató el caos, todos empezaron a correr, y ya podéis imaginar pues lo que vino después. Y también recordar la masacre de la familia Harvey en 1930, fijaros, en la zona de campers de lo que hoy es el Parque Estatal de Jones Beach en Nueva York, donde una familia entera fue asesinada en su tienda de campaña. Pero también aquí en Cataluña también hubo unos asesinatos durante una acampada de una pareja, que al final no se supo muy bien lo que había ocurrido, y podríamos enumerar una larga lista de campistas que incluso han desaparecido, que no se sabe a día de hoy dónde se encuentran, o incluso no, que perdieron la vida por algún desalmado. Claro, y cuando hablamos de camping, pues evidentemente nos viene un caso clásico a la mente, ¿no? Y es el caso del camping de los Alfaques, o como también es conocido como el caso de los niños del Cubo. Y es uno de los sinónimos del camping de Alfaques, o los Alfaques en este caso, uno de los sinónimos de una de las peores tragedias vividas en las carreteras españolas, ¿no? Ahora, aunque todos lo conocemos, lo voy a refrescar muy rápidamente. Y a raíz de esa catástrofe, pues dice mucha gente que ha visto apariciones o fantasmas en la carretera de estos famosos niños del Cubo, ¿no? Vamos a hacer un poco de memoria y nos vamos a ir al 11 de julio de 1978. Un camión cargado con propileno estalló a su paso por el camping de los Alfaques, que está en Tarragona, y dicen que una llamarada de más de 2000 grados centígrados arrasó las instalaciones, causando la muerte a 158 personas de manera instantánea y otras 70 posteriormente debido a las quemaduras y otros problemas derivados pues de la explosión. Hay imágenes terribles que se pueden ver buscando un poco por internet: familias carbonizadas en un santiamén mientras que juegan a las cartas, personas devoradas por el fuego, víctimas que se cocieron en el agua de la playa creyendo que ahí encontrarían resguardo. Bueno, desde luego unas imágenes atroces. Y como sabemos todos, pues fue un suceso muy trágico en el que se dieron muchas fatalidades, ¿no? El camión rebasaba sus límites de carga, el conductor decidió ir por la nacional a no llevar dinero para coger la autopista, que era la ruta recomendada. La cisterna no tenía cierre de seguridad y al empezar a derramarse el líquido en contacto con el aire, pues explotó. Además, hacía mucho calor, sucedió en verano, y está claro que si hubiera ocurrido en otra época del año, la explosión hubiera ocurrido igualmente, pero el daño quizás hubiera sido algo menor. Pero a partir de esta tragedia se empezó a contar familiares de las víctimas y gente que pasaba por allí, pues que al pasar por la N340, que es la carretera donde ocurrió esta desgracia, pues a la altura de los Alfaques veían como familias inmóviles en medio de la carretera, como esperando que pasaran los coches para ellos pasar. Pero claro, esto ocurría en invierno, iban en bañador, iban niños con cubos en mitad de la noche, mujeres rubias altas, que las comparaban o decían muchos conductores que eran como las alemanas que estaban allí. Además, coincidían muchos en un detalle, ¿no? Que la cara era negra o que no tenían rostro, ¿no? También pensemos que estamos conduciendo de noche con el coche, vemos un grupo de personas en un lateral de la carretera y lo que tú quieres mirar, quizá por las luces, un juego de sombras, pues que no veían cara. Pero todo se empezó sobre todo a coger nombre, porque una noche en el programa Milenio 3, que presentaba, como todos sabéis, Iker Jiménez de la cadena SER, pues un oyente llamó para explicar una anécdota. Se trataba de Javier Martín Moraleda, que era árbitro de fútbol, y relató que una madrugada iba de Peñíscola a Tarragona, cuando en una larga recta con poca visibilidad encendió las luces largas y pudo observar a una familia de unos 7 o 8 miembros al otro lado de la calzada, invadiendo incluso el carril contrario, y dice que iban vestidos con ropas de verano y que parecían como perdidos. Sorprendido por el encuentro, este hombre despertó a su mujer, que dormía en el asiento del copiloto, y le contó, pues que a la altura esta mujer le contó que a la altura del camping de los Alfaques, donde había ocurrido este accidente, pues que había visto a estas personas, y dice que él no conocía esa historia, que simplemente le había llamado la atención esas personas, que le había dado un poco de miedo y por eso despertó a su mujer. A raíz de este testimonio, muchos oyentes
llamaron al programa para decir que habían visto más personas de este estilo, ¿no? Esos niños, esas personas altas, con ropa de verano en invierno. Ahí en San Carles de la Rápita, en Amposta, poblaciones cercanas al camping, pues desde hace tiempo ya llegaron los testimonios de que se comentaban que habían aparecido esas apariciones. Incluso existe un informe de la Guardia Civil en que 2 agentes aseguran haber visto en la playa una figura de una mujer con un niño. Si no recuerdo mal, esto incluso salió en Cuarto Milenio y creo que era con una cámara térmica o no sé si... Hablo un poco de memoria, pero me suena este testimonio. Y a partir de ese programa pues surgieron multitud de testimonios que aseguraban pues toparse con figuras extrañas deambulando por esa carretera, y todos hablaban de que las apariciones como que estaban perdidas, o que tenían la cara negra, o incluso quemada, o que no tenían rostro. Nosotros fuimos un año, ¿verdad, Seila? Allí al camping de los Alfaques. Claro, os imagináis pues que eso se ha desolado, no tiene nada que ver, al revés. O sea, el camping se trasladó a otro lugar, el camping sigue abierto, lo que había por allí cerca abandonado era una discoteca, justo enfrente del camping más o menos. Nosotros fuimos a hacer fotos, a ver el lugar, y nos llevamos la sorpresa pues de que el Alfaques sigue funcionando perfectamente. Esta desgracia ocurrió hace muchos años, se volvieron a abrir el camping, a funcionar, y aunque hay gente que va allí a experimentar donde no se puede experimentar porque no hay nada para experimentar, de hecho la carretera cruza los Alfaques y no es un sitio donde se pueda experimentar. Muy pequeñito además. Es un sitio pequeñito. Pues lo único que tenemos pues son testimonios e historias. Hace un tiempo estuvimos en un congreso en Los Villares y Raúl Sacrés hizo una ponencia sobre los alfaques. Es un tema que él controla perfectamente y de hecho nos confesó, lo ha dicho en varios programas y en varios sitios, pues que él veraneaba en los alfaques, sí, en el camping de los alfaques, y que una vez les ocurrió algo extraño con una farola y unos pasos y tal, pero bueno, eso mejor que nosotros lo podría contar él. Pero luego, desde luego es curioso, ¿no? Pues que esa persona veraneara en este lugar y que a raíz de ahí, aparte de Raúl, sabemos que le gusta todos estos temas, pues a raíz de ahí pues indagara mucho más en esta historia, porque es un sitio donde él veraneaba. Yo tengo que reconocer que es uno de los casos que a día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta por los testimonios, porque hay veces que esas personas parecen como que están inmóviles, como que no están viviendo en nuestra vida, que se quedaron, ¿no?, atrapados en aquel día. Y yo creo que como a mí, a muchas de las personas, es un caso que en este caso se puede decir apasiona, y lo vamos a poner entre comillas porque al final, ¿no?, son pérdidas humanas y sobre todo, ¿no?, esos niños con los cubitos pues nos trasladan, ¿no?, a ese fatídico día que aquello no debió de ocurrir nunca. Imagínate, ¿no?, que hubiera pasado en invierno. Bueno, vamos a irnos a otro camping, al camping de Volnuevo, donde también ocurrió algo, no es tan conocido como el de Alfaques, pero también ocurrió algo parecido. Pues tenemos que hablar de una riada que arrasó el camping de Volnuevo. El agua y el lodo se desbordaron de la Rambla de las Moreras, destrozó todo lo que encontró a su paso, desde tienda de campaña a coches, caravanas, os lo podéis imaginar. Y es que las intensas lluvias que cayeron aquel 7 de septiembre de 1989 dejaron también 2 víctimas, ¿no? La italiana Ivonia Dalle, de 70 años, cuyo cadáver fue encontrado 2 días después flotando en el mar, y una enfermera del hospital Virgen de Arrisaca. El ayuntamiento acordó cautelarmente el cese de las actividades y sobre todo el cierre urgente del campi. Y la rumorología popular nos dice que nunca se llegó a saber cuántas personas habían desaparecido en la riada, ya que el agua destrozó los archivos del campi, por lo que nunca se pudo saber a ciencia cierta cuántos ocupantes había, y que supuestamente la lista que se elaboró de los extranjeros desaparecidos pues se ordenó destruir. Pero estamos hablando, ¿no?, de la rumorología. Pero vamos a seguir contando que en el campi de Volnuevo, que está en Mazarrón, está asociado siempre a esas historias de fenómenos paranormales y de leyendas urbanas. Tenemos testimonios que hablan de apariciones de una mujer rubia, que supuestamente ayuda o se aparece en la zona de la tragedia, que sería esa enfermera, que a veces es descrita como una figura sanadora. Y también existen fenómenos tipo poltergeist y sobre todo esas voces extrañas, esos susurros que siguen siendo catalogados y hacen que este lugar sea como un lugar maldito, o por lo menos de alto misterio en la región. Cuando preguntas a la gente de por allí, al final, no tirando un poco del hilo, pues siempre salen estas historias que no tienen explicación. Hay una anécdota que parece que se repite entre varios transeúntes, y es que los que caminan por la orilla de la playa de Mazarrón, que pertenecen al camping, ¿no?, esos territorios que pertenecían al camping del Volnuevo antes de producirse la inundación, pues nos hablan, ¿no?, pues de que parece que no están solos cuando caminan, que oyen, como decimos, esos susurros, que parece que escuchan, ¿no?, pues esas sonrisas y risas de los niños correteando. Y sobre todo hay una época, y parece curioso, que en otoño e invierno, en la que la gente pasea por la playa, nos cuentan eso, ¿no?, que si alguien ha sufrido pues un tropezón, una caída,
caída, una torcedura, de repente se les acerca una mujer que se identifica como enfermera y que les ofrece auxilio. Esta mujer pues examina las heridas, le da consejo de cómo sanarlas y desaparece sin más. Cuando uno se da la vuelta para darle las gracias, aquella mujer ya no está. Lo más curioso es que las personas que cuentan esta historia siempre describen a la enfermera de una manera muy, muy similar. Además, hay algo también muy curioso que nos cuentan que gente que ha ido allí a experimentar pues ha captado algunos audios un tanto extraños y llegan a afirmar, y esto también lo vamos a poner entre comillas, que se han llegado a registrar hasta 32 voces diferentes, ¿no?, psicofónicas, en las que podrían pertenecer a cada una de esas víctimas, porque como no sabemos el número real, pues habrían sido 32 personas las que fallecieron. Nos hablan de que esas almas deambulan sin rumbo por el recinto un poco, ¿no?, como en el camping de los Alfaques, intentando pues resolver sus cuentas pendientes o incluso entender lo que les ocurrió aquel día. Y no quería pasar vamos a decir, esta sección de tragedias sin recordarnos pues lo que ocurrió también en el camping de Biescas, en el camping de las Nieves, el 7 de agosto de 1996, donde fallecieron 87 personas y todos ellos, ¿no?, con una historia real. Es curioso que estamos viendo, ¿no?, que en el camping de los Alfaques o en el camping de Bolnuevo aparecen entidades, y en el camping de Biescas nunca, que yo tenga conocimiento, se han reportado apariciones de fantasmas o de personas que hayan fallecido allí o de entidades. Es algo curioso, ¿no? No siempre que ocurre una tragedia aparecen fantasmas, evidentemente, pero me parece quizá algo de respeto, ¿no? El camping de Biescas fue una serie de catastróficas desdichas, lo hemos contado alguna vez en Misterios en Viernes, se pudo haber evitado esa riada, desgraciadamente en los Alfaques o en Bolnuevo no, pero en el camping de Biescas se podía haber evitado, y desde que yo tengo conocimiento en el mundo del misterio, de hecho hemos estado nosotros en el camping de Biescas. Hay un monumento allí a las víctimas, incluso había, ¿te acuerdas?, una rebequita rosa muy chiquitita. Sí, y estuvimos por allí recorriendo el camping, vimos, quedaba solamente un edificio en pie, vimos los sitios donde se ponían las tiendas, o sea, estuvimos recorriéndolo, no sé si subimos alguna foto, creo que no hicimos ningún tipo de grabación, ni hicimos nada, simplemente fuimos por curiosidad, porque estábamos cerca viendo unos amigos y nos acercamos a verlo, vimos por qué pudo haber ocurrido, evidentemente está en la ladera de una montaña, las faldas en la parte de abajo de una montaña, y de ahí vino el agua, que fue lo que causó pues la desgracia que causó, pero creo, tengo conocimiento que no hay ningún tipo de aparición en ese lugar. A veces pienso que todos los fenómenos que contamos, esos testimonios, por supuesto que pertenecen, ¿no?, a esa memoria colectiva y a nuestra historia, también algunos de ellos nacen del querer que no se olvide la historia, y una de ellas es pues aportando este granito anómalo a este suceso. Os voy a contar un testimonio, es un poco largo, pero claro, es que es muy difícil buscar fenómenos anómalos relacionados con acampadas. Al final solamente tenemos el testimonio de la persona que va a acampar. Y claro, hay muchas historias, hay muchos relatos cortos, me pasó esto, fuimos a acampar a un sitio no sé qué, pero este es un poco más largo y ocurren varios fenómenos y creo que es bastante interesante. La mujer cuenta que se fue con su marido al bosque, y dice: mi marido siempre ha amado el bosque y la naturaleza tanto como yo, así que cuando descubrí que nunca había ido de acampada, pues pensé que tenía que llevarle. Dice ella, la mujer dice: yo siempre he acampado, pero he acampado en la playa, nunca he acampado en bosques. Y dice que hace unos 2 años más o menos, su marido, su hija de 3 años y ella, pues se mudaron a Arizona, que se mudaron concretamente a Phoenix, y dicen que estaban solo a 2 horas de Flagstaff, que es un lugar donde se puede acampar, y decidimos irnos de acampada. Y al final no acabamos en Flagstaff, sino que acabamos en Williams, un pueblo más pequeño de 30 minutos de distancia de Flagstaff, y el bosque era precioso, estaba tranquilo, lejos de la ciudad, y encontraron un lugar para acampar, dice una mujer, que era curioso, era bastante agradable, estaba justo al lado del lago Coleman, que dice que no es un lago en absoluto, sino que es una gran extensión de hierba, y que no había muchos senderistas ni campistas por los alrededores, por eso decidieron acampar allí. Dice que hacia las 9:30 de la noche, o las 9 más o menos, pues empezaron a montar ese camping, ¿no?, esa acampada. Es un pequeño campo abierto, rodeado de árboles, según cuenta la mujer, hay un pequeño camino de tierra, y como dice, pues estaba bastante lejos de otros campistas. Además, da las coordenadas concretas del lugar. Montamos la tienda en la oscuridad, dice la mujer, nuestra única luz provenía de nuestro coche, y cuando terminamos de montarla, pues encendimos una pequeña fogata, y nuestra hija, que era pequeña, estaba cansada, así que la metimos en la tienda de campaña que estaba detrás de nosotros para que se durmieran. Y dice, pasado unas 2 horas más o menos, alrededor de las 12, decidimos acostarnos. A las 3:28 de la mañana, dice la mujer, me desperté.
No sé exactamente qué me despertó, pero tuve una sensación muy extraña. Permanecí allí mirando la parte superior de la tienda durante lo que pareció una eternidad. Entonces lo oí. Desde algún lugar del bosque detrás de mí, algo caminaba hacia nuestra tienda. Me dije a mí misma pues que probablemente era un ciervo o un alce, ya que podíamos oír a los alces prácticamente gritando la mayor parte de la noche. Así que sabía que estaban cerca, pero no sabía si estaban tan cerca. Pero lo que fuera, se detuvo justo detrás de nuestra tienda y no se movió durante lo que parecieron horas. Estaba tan asustada que no podía moverme y no podía despertar a mi marido, que tenía su arma con él, para decirle que había algo fuera. Dice la mujer, no sé cuánto tiempo permanecí allí esperando a que esa cosa se moviera, o a que hiciera algo, o que se fuera. Pero pronto salió el sol y eso fue el fin de esa experiencia, ¿no? Me recompuse, salí a comprobar que no había nadie, y allí no había nada, no había nadie. Y ella piensa que no escuchó irse a ese ser, no sabía si era un ciervo, un animal o qué, pero bueno, que no lo escuchó. Se lo contó a su marido y él dijo, mira, probablemente te quedaste dormido en algún momento, y el ciervo, que sería lo más probable, pues se fue. Por mucho que yo creyera lo contrario, dice la mujer, dice, bueno, pues no le di importancia. A la noche siguiente fue igual que la primera. Algo se acercó a la tienda, se quedó allí y luego desapareció. Pasarían 2 meses después de esta experiencia en la que volvimos a acampar. Y conociendo esa zona como la conocíamos, pues decidimos quedarnos en el mismo lugar donde habíamos acampado hacía un par de meses. Esta vez mis padres vinieron con nosotros. Cuando llegó la noche, mi marido y yo nos quedamos sentados junto al fuego mientras todos pues iban a la cama, a la tienda de campaña. Empecé a recordar que la última vez que estuvimos allí, pues que había muchos alces, que su marido lo dijo, ¿no? Que se les oía berrear, y que probablemente pues que fuera eso, que eran los alces que escuchábamos gritando lejos y que alguno se acercó a la tienda. A las 3:29 me desperté con algo caminando hacia nuestra tienda de nuevo. Esta vez estaba preparada para despertar a mi marido sin que pareciera que estaba loca. Cuando la cosa se detuvo una vez más detrás de nuestra tienda, me di la vuelta para despertarlo, cuando sucedió algo que me hizo congelarme. Empezó a caminar alrededor de la tienda. Caminó alrededor del lado derecho de la tienda, el lado en el que estaba acostada. Justo se detuvo, recogió algo y empezó a arrastrar lo que fuera hacia la entrada de la tienda. Casi parecía que estaba arrastrando una especie de palo grande o algo. En el segundo en que llegó a la puerta de nuestra tienda, de alguna manera pude despertar a mi marido y decirle que alguien estaba de pie frente a nuestra tienda. Por suerte, siempre ha sido mi marido un hombre de acción, así que en el segundo que dije eso, cogió su arma y abrió la tienda. Esto no tardó más de unos segundos, pero allí no había nada. Cogió una linterna, caminó por la zona, pero no encontró nada. Dijo que si alguien o algo estaba ahí fuera frente a nuestra tienda, pues que lo habrían visto huir o lo habrían oído, ¿no?, moverse, o incluso habían visto la señal de que había arrastrado algo al lado de la tienda de campaña. Pero no pasó nada. A la mañana siguiente, dice, me levanté y le pregunté a mis padres si habían oído algo. Y mi padre dijo que no, pero mi madre dijo que creía haber oído a alguien caminando afuera, pero asumió que éramos nosotros, que habíamos salido a orinar o algo, y que no le dio importancia. Gracias a esa respuesta de mi madre, dice la mujer, supe que no estaba oyendo cosas yo sola, o sea, que no estaba loca, sino que era algo real. La noche siguiente convencí a mi marido para que se quedara despierto conmigo. Nos sentamos en la tienda en silencio y alrededor de las 3 de la mañana mi marido empezó a quejarse de que estaba cansado y yo le decía pues que no se durmiera, ¿no?, que se quedáramos despiertos, y oímos un grito de alce muy grande como jamás habíamos oído cerca. Pronto pareció que toda una manada de ellos pasó corriendo por nuestro lugar de acampada justo detrás de donde teníamos la tienda de campaña. Asustados por lo cerca que llegaron a pasar, nos sentamos en la tienda de campaña y nos miramos el uno a otro durante lo que pareció una eternidad. Mi marido dijo, algo debe haberlos asustado, probablemente un león de montaña o algo así, o un oso. Todavía mirándome con los ojos muy abiertos, según dice la mujer. Claro, imaginaos, ¿no? Estaban asustados porque algo había pasado al lado de la tienda de campaña. Entonces, desde un poco detrás de nuestra tienda, algo empezó a caminar hacia nosotros de nuevo. Dice la mujer que agarró a su marido del brazo y le dije, ¿ves? Está ahí. Mi marido cogió el arma, salió de la tienda en el segundo que oyó los ruidos y se puso detrás nuestro, pero allí no había nada. Decidieron irse al día siguiente. Pasaron varios meses antes de que dijimos, hay que volver, vamos a ver qué ha ocurrido, ¿no? Hemos estado allí 2 veces, nos ha ocurrido algo extraño, vamos a volver. Dice, no sé cómo me convencieron, pero decidí intentarlo por una tercera vez más. Una vez más fuimos al mismo lugar, yo, mi marido, nuestra hija y mis padres. Para ahorrar la historia repetitiva, pues la primera noche fue igual que de costumbre, sin embargo esta vez mi marido también lo oyó. Algo caminando hacia la tienda y quedándose allí. Mi marido salió, buscó por toda la zona, pero allí no había nadie. La segunda noche es cuando se puso más interesante y mucho más aterradora. Sentados junto al fuego, mientras todos los demás dormían, hablábamos de la noche anterior, ¿no?, que habían escuchado los pasos.
Bueno, pues todo estaba bien cuando salimos de la tienda, pero cuando entramos dentro empezaron a pasar cosas. Mi marido sugirió que durmiéramos afuera junto al fuego esta vez. De esa manera, si oíamos algo, solo tendríamos que abrir los ojos pues, para ver lo que estaba ocurriendo. La mujer dice que no estaba muy segura de tener, pues, hombre, la seguridad de la tienda que estaba protegiendo, pero dijo, vamos a quedarnos fuera a ver qué pasa, ¿no? Ya que hemos venido por tercera vez, vamos a ver qué pasa. Decidimos turnarnos, pues como en el ejército, para permanecer, despiertos. Uno primero y luego el otro. Él se quedó primero despierto y una vez que el fuego empezó a apagarse, me despertaba para ayudarlo a poner más leña, pues para que tuviera luz, para ver si venía algo, ¿no? Porque sobre todo era alrededor de las horas de las 3 de la mañana, más o menos, ¿no? Pero cuanto más tarde era, más difícil era mantenernos despiertos. Aunque el fuego se apagaba y seguíamos encendiendo el fuego, cada vez que pasaba el tiempo, pues no estábamos más cansados. En uno de mis turnos me quedé dormida. Me desperté lentamente con el sonido de que algo pasaba. Y luego algo pasaba, como que algo ocurría, ¿no? Oía un ruido. Pasaron varias veces alrededor de la tienda o ese ruido hasta que ella se dio cuenta. Me vio que algo, pero no me podía enfocar, estaba muy dormida y se volvió a quedar dormida. Se sentó, se despertó rápidamente, se sentó y miró alrededor. Y dice que había una oscuridad total, se había apagado la fogata y no podía ver nada. Y vio un pie o dos, más o menos, a una distancia cercana, a 1 o 2 pies de distancia, como que algo había, ¿no? Una sensación de miedo la invadió, algo extraño estaba ocurriendo. Era dice la mujer, con una sensación de fatalidad. Había algo ahí fuera, simplemente no podía verlo. Se había apagado la fogata y no podíamos verlo. Despertó a su marido rápidamente, intentaron encender el fuego y no había nada. Y ya, dice la mujer, era mi turno de dormir, en la noche, como estáis viendo, era una noche un poco toledana, y se duerme, ya quedaba poco para el amanecer, quedarían un par de horas, y su marido, en un momento dado, cuando ella se duerme, la despierta. Le dice, oye, despierta. Dice, me despierto pensando que probablemente necesitaba mi ayuda con el fuego o que realmente había llegado alguien. Dice, pero cuando miré, él también estaba dormido y el fuego se había apagado. Miré a mi alrededor, tenía otra vez esa sensación de fatalidad, de que algo ocurría, vi que el fuego estaba apagado, entonces no sabía qué hacer, no sabía si le despertaba a mi marido, si encender el fuego de nuevo, y al final pues se le ocurrió encender el fuego. Era como su lugar de tranquilidad, ¿no? Cuando había luz, pues se sentían seguros, y dice que al encender la luz, esa fatalidad, esa sensación, pues desaparecía. Se levanta, camina hacia el borde de la luz del fuego y dice que se pone a mirar hacia la oscuridad. Y era como si el fuego hiciera una pared, ¿no? Como ella dice, la sensación de que el fuego era como que las protegía y fuera había algo que las vigilaba, a ella, a su marido, a sus padres, a su hija, pero que era algo que no era amigable, era algo que quería atacarles. A la mañana siguiente, mientras recogíamos para irnos a casa, hablamos de lo que había pasado entre su marido y ella, y por supuesto los padres pues no se lo creyeron, dijeron pues que se habían dormido, que quedarse al raso a dormir pues que no era buena idea, que podía haber provocado el incendio, pero bueno, ellos sabían que algo había pasado, algo extraño había pasado. Su marido dijo que ella había oído también los pasos, como ella lo había oído en muchas noches, y que cuando le dijo que alguien intentó despertarla con la voz de su marido, pues dijo el marido que bueno, pues que vale, que no podía decir nada. Dice que la última vez que fue una acampada allí y que no saben si volverán a ir por lo menos a ese lugar y menos a ese bosque. Así que es una historia un poco curiosa, con una sensación un poco agridulce o extraña. No sé si extraña, pero yo te aseguro que después de la primera acampada no hubiera ido nunca más. Sabes que eso no es cierto, porque hemos contado en alguna ocasión que fuimos una vez a explorar a un convento, no voy a decir el nombre porque estaba muy vandalizado últimamente, iba mucha gente, pero nos ocurrió algo extraño y a la semana siguiente volvimos, sí. Además estaba diluviando, que yo dije, madre mía, si la noche anterior que estuvimos aquí, la noche tranquila, nos pasó de todo, esta noche que está aquí diluviando, pues al final vamos a tener que salir corriendo. No ocurrió realmente nada esa noche, pero bueno, es una cosa curiosa. Además siempre volvemos, cuando captamos algo raro intentamos volver, recrear la misma situación, o sea que es algo normal. A ver, yo es que debe de ser que con la noche y el descanso tengo un problema. Yo puedo ir 20.000 veces a los sitios y volvería a repetir la exploración y la experimentación, pero el quedarme a dormir no. Además, nuestro amigo Román, con el que decíamos que habíamos ido aquella noche de las Perseidas, él hacía mucho vivac, que es el dormir al aire libre, y siempre nos invitaba a que nos fuéramos una noche con él, y yo dije que no iba a dormir en toda la noche porque esa sensación que tengo a campo abierto o en un sitio sin tener, no sé, algún refugio, como una tienda de campaña, que al final es como cuando te tapas con la sábana que te sientes protegido, sería incapaz porque, como os digo, no pegaría ojo en toda la noche y mi sensación de desprotección sería totalmente abrumadora y haría que los demás, incluso yo creo que contagiaría con
con ese miedo y esa inseguridad a los demás y haría que pues surgiera ahí una histeria colectiva. Además, es un poco lo que dice la mujer, ¿no? Que ella se sentía segura dentro de la campaña, claro, o cuando el fuego normal. estaba encendido, y cuando se acerca, ¿no?, al límite de la luz del fuego, nota como que el bosque o esa entidad esa o lo que oscuridad, sea claro, le intenta atacar o siente como la ira o la rabia de ese ser o de esa entidad, y que en el fuego está protegida. Claro, es que la oscuridad, en un lugar que desconoces, que no sabes lo que hay, casi al otro lado, el sentirte, como digo, ¿no? El que no estás arropada, no estás protegida por algo, como siempre decimos, ¿no? Tu casa es tu lugar, es tu cueva donde te sientes protegido. Pues yo, en este caso, al aire libre no sentiría aquello, y ya os digo que sería la noche, como ha dicho Miguel, más que toledana. Bueno, pues ya que estamos hablando de noches extrañas, imaginaos que vais de acampada y os abducen. Sheila, ¿qué ocurrió? Pues vamos a hablar de un caso muy famoso, y es la abducción de Alagás, un incidente que ocurrió el 20 de agosto de 1976, cuatro hombres subieron a acampar cerca de Alagás en Maine. El grupo estaba formado por 2 hermanos, Jackie Jim Weiner y su amigo Chuck Rack, y su guía Charlie Fold. El primer día pues transcurrió sin incidentes, pero la segunda noche se dieron cuenta de que una luz brillante no muy lejos de su campamento pues había aparecido. Primero pensaron pues que se trataba de un helicóptero, pero más tarde notaron una extraña... parece que aquel objeto pues irradiaba una luz extraña. De repente el objeto parece, como ellos lo describen, como una explosión, y desapareció. Nos cuentan también que al día siguiente pues transcurrió de una forma normal, incluso decidieron instalar el campamento en la costa Eagle Lake, encendieron una fogata esperando que durara varias horas e hiciera la función del faro, mientras ellos se adentraban en el agua a pescar, pues que era lo que realmente habían ido a hacer. Después de un corto periodo de tiempo, Rack entró en cuenta de que había una luz a una distancia por encima de la línea de los árboles. Se dio cuenta de que había una luz que no debería de estar allí. Dice que llamó la atención de los demás respecto al suceso, se acordaron de lo que había ocurrido en la otra noche y advirtieron pues que el objeto parecía ser mucho más grande esta vez y que no emitía ningún tipo de sonido. Cogieron una linterna y empezaron pues a parpadear como un SOS. De repente ese intenso haz de luz salió disparado de la parte inferior de donde estaba, y rápidamente se parecía que iba hacia los hombres. Todos ellos, menos Rack, comenzaron a remar con mucha furia, pues hacia la orilla. Yo creo que lo hubiéramos hecho todos, pero Rack parecía fascinado por el objeto a medida que se acercaba a ellos, y de repente la luz envolvió la canoa, a la barquita donde estaban, y también a los 4 hombres. Nos cuentan que la siguiente cosa que recuerdan y que supieron era que estaban de regreso en tierra, en su campamento, que se quedaron en la orilla del agua con la mirada perdida en aquella nave, que casi había ya desaparecido, que se movía a no más de una docena de metros de ellos, y que después de verla durante varios minutos la nave volvió como a hacer esa explosión, y que de repente desapareció, pero que fue una explosión mucho más grande de la que la había hecho anteriormente, que volvió a desaparecer sobre los árboles del otro lado del lago. A continuación nos cuentan que hizo como un disparo hacia el cielo, y que cuando los hombres regresaron a la orilla, la fogata que habían encendido está completamente apagado, pero parece que tuvieron como un tiempo perdido, porque a ellos no les cuadra que ya estuviera totalmente apagada en el poco tiempo que ellos creían que habían estado pues en el agua. Todo esto se lo contaron a los guardabosques al día siguiente, quien dijo que era un reflector de una ferretería recién inaugurada, pero ninguno de los 4 hombres estaba de acuerdo en que pudiera ser esa la explicación posible, porque no se asemejaba a lo que ellos habían visto. Se quedaron casi otra semana, dicen que nunca volvieron a ver aquella luz, se fueron a casa, se lo contaron a los familiares y amigos, estos se reían, no le creyeron, pero la historia continúa. Porque en 1988 los gemelos Jack y Jim comenzaron a tener pesadillas sobre que habían sido abducidos. Los 4 hombres, tras estos episodios de pesadillas, decidieron someterse a hipnosis. Cada uno acordó ir por separado y no contarle al otro lo que recordaban. Cada uno describió con detalles aterradores, incluso hay ilustraciones de toda esta experiencia, cómo fueron abducidos, y que después pues parece que les inocularon una serie de sondas. Y lo que deciros, pues que al final ellos describen con total fluidez todo lo que les había ocurrido. Dice que les tomaron muestras de la piel, de fluidos corporales, que les pusieron un panel sobre el pecho, que les rasparon la piel del cuerpo, que unos se veían a otros, incluso tenían la sensación de que estaban pasando miedo o incluso dolor. Y después de aquellas sesiones
se enteraron, ¿no?, de que cada uno pues había descrito tal cual, ¿no?, y igual, ¿no?, con las mismas similitudes, pues la experiencia que habían experimentado aquella noche. Hay gente que sí que se los cree, pero los más escépticos lo que piensan, ¿no?, y se apoyan en la teoría de que estamos sugestionados, pues sobre todo, ¿no?, después de esas extrañas pesadillas, pues después de esa experiencia, pues que comenzaron a leer, a ver películas, programas de televisión donde hablaban sobre este tipo de abducciones, incluso que no era extraño que tuvieran estos sueños parecidos los hermanos, ¿no?, estos gemelos, y podrían tener sueños compartidos. Pero a día de, vamos a decir que en este caso, ¿no?, aseguran que lo que le sucedió fue real. Además, nosotros lo hemos resumido mucho, pero podéis encontrar en algunos artículos la descripción de cada paso de estas pesadillas y sobre todo de la hipnosis, también los estudios que se hicieron y todas las conclusiones, y también, ¿no?, lo que les ocurrió día a día. Os voy a contar una historia y luego voy a contaros otra cosa y una pequeña reflexión. Es un testimonio. Mi nombre es José María Bacigalupo Vera y a los 17 años me sucedió algo curioso. Durante un viaje católico con mi madre por Egipto e Israel viví algo curioso. En un mirador frente a la cúpula de la Roca, en Jerusalén, tomé una foto sin saber que estaba captando algo más de lo que estaba viendo. Al regresar a Ecuador y revisar las fotos descubrí una nave perfecta, un disco con un domo transparente como salido de la serie de dibujos animados Los Supersónicos. La foto luego la compartiré en el grupo de Misterios en Viernes 2, pero vamos, os aseguro que ni hay disco ni hay domo. Pero bueno, sigo contando la historia de este señor. Llegué al grupo de contacto de la misión Rama en Ecuador, le escribí a Sisto Paz y le conté la fotografía que había obtenido. Me sugirió que buscara al grupo local de donde yo vivía y justo cuando me puse en contacto con ellos, un nuevo grupo se formó. Así conocí a Rafael, quien se convirtió en mi guía dentro de este camino. Al principio me sorprendió la conexión entre prácticas espirituales, como la respiración, la meditación, la atención sostenida y el contacto con seres extraterrestres. Pero me encantó, comencé a recibir enseñanzas sobre la verdadera historia de la humanidad según los guías estelares. Las reuniones semanales y las salidas de campo se convirtieron en parte de mi vida. En nuestra primera salida a Tulipe, una zona selvática de Ecuador, ocurrió algo que marcó mi historia. Estábamos en meditación profunda cuando un compañero susurró: «Hermanos, ya están aquí». Al principio no vimos nada, pero segundos después aparecieron 8 naves realizando movimientos imposibles. Una de ellas se acercó tanto que muchos, incluso con años de experiencia, entraron en pánico. Algunos pensaron que seríamos abducidos, pero la nave simplemente se detuvo, sintió nuestro miedo, emitió 3 pulsos de luz y se fue. Esa fue mi primera gran experiencia consciente de contacto y comprendí cuánto se nos ha ocultado. Los primeros encuentros fueron realizándose con grupos pequeños. Al principio no siempre ocurría el contacto. Dice este hombre que ahora comprende que era una prueba de voluntad, un entrenamiento para sostener el propósito. Justo cuando pensaba que no era para mí, una experiencia en las lagunas de Mojanda, pues vio como el cielo entero se movió, ¿no? Dice que no eran estrellas, sino que eran vehículos, los VED, V-E-D, vehículos extraterrestres dirigidos. Este hombre dice que vio más de 20 moviéndose entre patrones imposibles y que algo se encendió dentro de él. Seguía compartiendo la historia de Tulipe que os he contado antes, pero la foto de Jerusalén seguía rondando en mi conciencia, dice el hombre. Entonces, buscando en YouTube, encontré un vídeo de una nave descendiendo sobre la misma cúpula de la Roca. Hacía 3 pulsos de luz y se retiraba, exactamente igual que la nave que vimos en Tulipe. Supe que era la misma, que me habían acompañado desde ese momento y que esa era mi señal, ese era mi llamado. Y así nació UFO Camping. ¿Qué es UFO Camping? Bueno, pues realizan distintas quedadas por Sudamérica y este es un planning más o menos de lo que podéis encontrar en una de estas quedadas o en estos campamentos. Leo textualmente, dice: este campamento no es un evento más, es una invitación profunda del universo para recordar tu origen y vibrar en coherencia con tu ser. El encuentro será guiado por la energía amorosa de los guías estelares, guardianes y la Hermandad Blanca, seres que acompañan la evolución humana con sabiduría y que responden cuando se les invoca desde el corazón. ¿Qué viviremos en una de estas experiencias? Bueno, pues protocolos de contacto con seres de otros mundos, meditaciones bajo las estrellas, caminatas conscientes y espacios de silencio interior, conexión con la Hermandad Blanca, ayuno para la purificación energética, prácticas de comunión y conexión cósmica y apertura del corazón, ceremonias grupales y círculos de palabra y desayuno compartido el domingo al amanecer. Todo esto es durante un fin de semana, se desplazan a lugares donde ha habido avistamientos ovni y grupos de personas que pagan ir allí, pues en este caso, por ejemplo, sale al cambio unos 115 euros más o menos pasar el fin de semana, pero no te ofrecen nada. Tú tienes que llevar la tienda de campaña, la bolsa de dormir,
o el aislante o un colchón inflable, una linterna con baterías o un frontal, los artículos de aseo personal, una libreta y un bolígrafo para apuntar todo lo que os he comentado antes, ropa de abrigo para la noche, alimentos para compartir en el desayuno del domingo, agua suficiente para todo el fin de semana, cristales, instrumentos, objetos personales, una silla plegable. Todo eso lo tienes que llevar tú, aparte de pagar los 115 euros, ¿no? Hay otros viajes, han hecho viajes a la Isla de Pascua, o sea, un poco... Pero al final me sorprende, ¿no?, que un fin de semana de convivencia, de ayuno, porque él dice que hay que hacer ayuno, salvo el desayuno del domingo, todos juntos, pues que pagues 115 euros, ¿no? Hemos denunciado miles de veces en Misterios en Viernes esos GIPs y esos grupos de experimentación que te dicen que te llevan una noche de experiencia de investigación paranormal con ellos. Ya sabéis lo que es una investigación paranormal de los GIPs. Que tú pongas todo, como en este caso, que pongas el coche, que pongas las luces, que pongas la cena y que les pagues 10 euros, ¿no? Y que te dejan tocar sus aparatos, ¿no? Como si fuera algo increíble. Nosotros somos consumidores de rutas cuando vamos a ciudades, rutas misteriosas o rutas de misterio o como las queráis llamar. Sabemos que hay rutas que se inventan, incluso historias, pero bueno, al final haces un poco la vista gorda porque al final descubres pues leyendas, historias que incluso nos pueden valer para hablarlas en un futuro programa. Pero cosas como esta, donde no te aportan nada, sino que encima tú tienes que llevar, o sea, lo más increíble es que tienes que llevar tú la comida para compartirla el domingo entre todas las personas que están allí, ¿no? Y que alguien organice esto, y que haya gente que pague los 115 euros, o los 10, o los 25, sin luego obtener nada a cambio, ¿no? Es como se ha puesto muy de moda en Instagram, y me gustaría hacer un curso de eso, pero claro, es que me parece tirar el dinero, ¿no? Medium, que te aseguran que puedes hacer un curso de mediunidad y previo pago, a lo mejor 60, 80, 100 euros, pero claro, yo pago 100 euros para hacer un curso de mediunidad y no me prometen nada, pues es que al final es tirar el dinero, ¿no? Lo estoy regalando. Si en el caso de que, oye, hacemos el curso y si obtengo algún tipo de mediunidad, oye, yo te pago gustosamente, pero claro, pagar antes me parece un poco vergonzoso, ¿no? Pues este tipo de experiencias, estos UFO camping, esas rutas de los GIPs sin seguro, que me das 10 euros y te llevo a un sitio a investigar o a experimentar, este tipo de cursos mediúnicos que no ofrecen nada a cambio, no dan ningún tipo de titulación, claro, ¿qué te van a dar? Pues al final me parece un poco vergonzoso, ¿no? Y me parece un poco triste que haya gente que se agarre a un clavo ardiendo por lo que sea, ¿no? Porque quieren ver a un familiar fallecido, porque quieren saber si están bien, y hagan ese tipo de cursos, ese tipo de excursiones, ¿no? O estas personas que quieren que hay entidades extraterrestres y yendo a estos lugares a acampar pueden contactar con esas entidades o esas, como ponía, guías blancas, ¿no? O, es que, amorosos. No, amoroso. No, guías estelares, guardianes y hermandad blanca. Entonces, no sé, me parece un poco triste que haya personas que paguen por esto sin prometerles nada a cambio, ¿no? O por la esperanza, ¿no? Al final creo que este tipo de gente, este tipo de caraduras, pues una cosa es que vayas a una excursión a un sitio y te abran sitios que tú no puedes visitar normalmente, que me parece muy respetable, me parece correcto, o una ruta contando leyendas e historias, me parece interesante, ¿no? Al final es un intercambio, tú das un dinero y te están contando historias, o vas a visitar lugares que no vas a poder visitar, pero invitarte a ir en mitad del campo porque ha habido una abducción o porque ha habido un avistamiento y esa energía amorosa para contactar con los guías, me parece un poco vergonzoso, y que gente se aproveche de eso, ¿no? Pienso que esas personas que pagan esperando encontrar algo y no lo van a obtener, pues es una pena, Seila. Como dice nuestro amigo Luis Santamaría, al final una experiencia de un retiro pues está muy bien, lo difícil y lo problemático viene después, ¿no? Cuando ese momento de captación pues nos lleva, ¿no?, a otros caminos mucho más oscuros. Bueno, vamos a ir hablando de cosas extrañas en camping. De criaturas. Y en este caso de criaturas, ¿verdad? Pues vamos a comenzar con el refugio de Piedritas en Argentina. Y es que es un lugar que nos dicen que al caer la noche pues comienzan a ocurrir sucesos extraños. Como decimos, este refugio también es conocido como el de los eslovenos. Y es que a mediados de la década de los 2000 pues ya se escuchaban ciertos relatos que quienes pernoctaban en este lugar pues sentían cosas raras por la noche. Pero bueno, vamos a ver qué son esas cosas raras. Es un pequeño refugio, ya está abandonado y donde hace algunos años que no se permite el pernoctar. Está situado en el misterioso Cerro Catedral, así que ya podéis imaginar, ¿no?, por dónde van a ir estos testimonios. Vamos a comenzar a conocer pues uno de ellos, y yo creo que es el más significativo. Ya os decimos, ¿no? Parece que se escuchan esos susurros, como que alguien merodea alrededor de las hogueras, que el descanso no se hace plácidamente porque notas que alguien está observándote durante todo el rato. Pero vamos a conocer, como digo, pues el testimonio de tres jovencitos, ¿no?, que se dispusieron a disfrutar lo que ellos creían que era disfrutar de una noche en este lugar.
Como decimos, 3 amigos habían decidido pernoctar en el refugio de Piedritas. Estaban durante una escapada a la montaña pues para pasar una noche de primavera tranquilos, y tras 2 horas de caminata pues los amigos se dispusieron a hacer un pequeño fuego. En esa época se podía, y comenzaron pues a cocinar un asado. Estos 3 amigos sentían pues que al lado de ellos había siempre como algo que ellos describen sin llegar a verlo como un perro, por el jadeo, por la forma de andar, por las pisadas, pero ellos reconocen que nunca lo vieron, que al principio les parecía así como algo, como una broma, incluso parecía que le ofrecían comida, ¿no?, mientras estaban cocinando. Pero no fue la única presencia extraña. Después de cenar, ya entrada la noche, pues comenzaron a escuchar voces desde el bosque, que parecía como que venían cercanas, ¿no?, del bosque que había al ladito, como si fuesen varias personas que estaban pues conversando y que se estaban aproximando pues por el sendero. Los amigos se prepararon pues para recibir a estos caminantes nocturnos, hasta que se pusieron a preparar mate para darles algo caliente cuando llegaran. Sin embargo, hay que deciros pues que nadie llegó, lo que pues les extrañó. Ante la incertidumbre, uno de los amigos se adentró en el lugar de donde venían esas voces y notó que las mismas parecía que se iban alejando. Le llamó, pero no obtuvo respuesta. Los 3 amigos en este momento creyeron que podía ser a lo mejor el eco del arroyo, Miguel, que muchas veces los ríos parecen, ¿no?, ese murmullo, incluso el viento a veces parece que son gente, ¿no?, que está alejada hablando, aunque nuevamente comenzaron a escuchar esas voces con más claridad a menos de 100 metros. Sin embargo, esperaban, pero nadie se acercaba. Nos cuentan que nuevamente se adentraron en el bosque para ir a buscar leña, y detrás de ellos notaron que el fuego, que estaba ya casi por extinguirse, que había ido por más leña, pues empezó a crecer como más de 1,5 metros para arriba, ¿no?, para bajar luego rápidamente. Dice que les pareció algo muy extraño, ya que esa noche pues no había ninguna brisa de viento, hemos dicho estábamos en primavera, que pudiese pues avivar tanto ese fuego. Pero esto no continúa aquí, y nos dicen que las extrañas compañías continuaron. Y es que en el transcurso de la noche, mientras estaban bebiendo mates y estaban jugando a las cartas, pues los 3 amigos siguieron escuchando ese murmullo cerca de ellos. Pero esta vez iban acompañados pues por el chasquido de ramas que se escuchaba, y pensaron, ¿no?, que esos pasos pues estaban ya muy cerca. Y luego después, ya de entrada de la madrugada y con el poco calor que les quedaba de la brasa del fogón, pues decidieron irse a dormir dentro del refugio. Pero como decíamos, no, este descanso no fue muy plácido, y después de unas horas de sueño comenzaron a escuchar pasos, y en este caso pudieron distinguir 2 voces distintas hablando como si estuvieran afuera de la puerta del refugio. Dice que les sentían como que estaban muy cerca, y como si estuviesen pues al lado más o menos de donde habían hecho aquel fuego. Se notaba que eran voces humanas, que no podían definir, ¿no?, y ni describir lo que estaban hablando, pero sí que eran personas. Y además dice que uno de los 3 amigos les habló: hola, ¿todo bien? Estamos acá, pueden pasar si quieren, hay sitio para todos. Pero no obtuvieron respuesta, y los 3 amigos se levantaron, miraron por la ventana y no vieron a nadie. Como es de imaginar, y yo creo que lo hubiéramos hecho todo, ¿no?, después de aquel perro que merodeaba, aquellas pisadas, aquellas voces, esperaron a las primeras luces del alba, montaron sus mochilas, se bajaron, y nunca más ninguno de ellos quiso volver a dormir en aquel lugar. Y yo creo que no es para menos, ¿no, Miguel? Sí, es una historia parecida a la de la otra mujer, ¿verdad? Un poco, tiene ciertos sí, detalles parecidos. Pero bueno, vamos a seguir si quieres con otro caso de criaturas, y vamos a hablar, este casi lo podemos poner como leyenda, porque no nos da muchos datos. Hay muchos casos que nos hemos encontrado que no dan demasiados detalles, los que nos hace creer pues hay 2 opciones, ¿no?, que sea un poco adornada, o que se quiera conservar, ¿no?, el anonimato de estas personas, y sobre todo el lugar donde ocurrieron los hechos. Pero vamos a decir que Ben y su hermana y algunos amigos pues acampaban siempre en el mismo lugar, una pequeña zona boscosa rodeada de campos, de una cantera de piedra, que habían estado allí muchas veces, era un lugar que conocían. Y en esa noche en particular, pues el grupo de jóvenes estaba sentado alrededor de la hoguera, bebiendo y riendo, cuando de repente la hermana de Ben gritó: ¡oh, Dios mío! Todos se pararon a ver lo que ella estaba señalando, y lo que pudieron ver es que en el centro del campo había como una especie de criatura, un animal que no podían reconocer. Nos cuentan que era blanco, del mismo tamaño que un perro grande, y que tenía ojos grandes y rojos, y brillaba muy intensamente. Dice que con valentía Ben y sus amigos comenzaron a caminar cautelosamente hacia la criatura. Querían intentar asustarlo porque su hermana se estaba ya alterando mucho. Se acercaron a una distancia más o menos de unos 40 metros, y cuando de repente pues esa criatura comenzó a alejarse. Dicen que se movía tan rápido que era difícil seguirle, ¿no?, con el ritmo, incluso con los ojos. En menos de un par de segundos corrió casi unos 30 metros, escaló una pared de piedra de sierra,
siete, también de 7 metros, saltando de un lado a otro. Y luego nos cuenta Ben que corrió otros 15 metros hasta el final de la pared y saltó de nuevo a ella. Se puso en pie sobre sus patas traseras, en este momento les miró y dice que cuando se puso de pie más o menos tendría el mismo tamaño que un hombre. Y aún así nos hablan de que se armaron de valor, que siguieron adelante y una vez más esta criatura muy rápidamente saltó por el otro lado de la pared, corrió hacia arriba y por encima de la colina. Incluso después de esto se lo fueron contando, ¿no? Pues a gente que vivía por allí cerca o amigos que también habían allí acampado, y era raro porque después de todas las veces que ellos habían estado allí, que nunca les había ocurrido nada, pues se toparon con testimonios de que gente había visto lo mismo, ¿no? Con esa misma descripción en el mismo área y que nadie tenía una explicación ni qué animal podría ser. Os voy a contar una historia que mezcla, digamos, el horror criminal y la resistencia humana. Dos hermanas, Hannah y Lillian Kendrick, pues se van de acampada a los bosques de Bridgerton en el año 2008 y están durmiendo en la tienda de campaña, llevan un par de días allí acampadas y de repente llega un hombre llamado Roy Weston y rompe la tienda de campaña, las coge y las secuestra. Las lleva a una cueva y las ata con una cadena de bicicleta a esa cueva y las deja allí durante 22 días. Empezando una especie de ritual de purificación basado en abusos constantes, golpes y privaciones, intentando no solo quebrar los cuerpos de estas chicas, sino incluso su espíritu. Las muchachas no solo se enfrentaron al frío y al hambre en esta, digamos, celda de piedra, sino a la locura de este hombre, de Roy Weston, que utilizaba la fe como arma de tortura. Las hermanas, la única manera de sobrevivir era la unión entre ellas, ¿no? E intentaba la mayor, pues que la pequeña no sufriera tantos golpes de este personaje. Incluso se quedó en 38 kilos, perdió varios kilos en estos 22 días. Ellas, pues como podían, pues se daban calor una a la otra, aguantando atadas en esta cueva. Y cuando pasaron varios días, ya digo 22 días desde el suceso que las secuestra y las deja allí en esta cueva que él volvía de vez en cuando, pues algo ocurrió, oyeron un ruido, ¿no? Y había, como estaban dentro de una cueva, varias personas, tenía varias entradas a la cueva, era una cueva por lo visto bastante grande, y oyeron como que había unos espeólogos o unas personas, unos campistas, y Lillian usó una de las latas donde le llevaba a veces comida para usar esta lata contra la roca y hacer una especie de código SOS, ¿no? Usar el sonido de la lata contra la pared para que en el silencio de la cueva pues este ruido les llegara a estos supuestos espeólogos o personas que estaban allí en la cueva en otro lugar, que no sabían exactamente dónde era porque ya estaban atadas y estaban a oscuras. Curiosamente, gracias a este ruido, a este SOS, con la lata, pues vieron unas personas, la rescataron y las localizaron y al final pues fueron rescatadas. Esta historia empezó a correr, ocurrió en el 2008, pero hasta principios de 2026 no sabíamos nada de ella. Y siempre os digo, no os hagáis mucho caso de lo que os contamos, porque a veces estamos confundidos. Y en este caso es una historia falsa totalmente. Es un creepypasta que muchas páginas web han tomado como que es auténtica, incluso hay fotos de las hermanas, y se ve incluso como el estado en el que se encontraron cuando estaban atadas. Todo esto totalmente falso, ¿no? Sobre todo si indagáis un poco en la historia de estas personas, os insisto, digo los nombres, Hannah y Lillian Kendrick, y el hombre que supuestamente las torturó se llamaba Roy Weston, pues solo vais a encontrar enlaces a páginas de Facebook, a páginas de Instagram, a páginas de TikTok, donde cuentan historias como si fueran auténticas. Pero si buscáis, indagáis más, no existen notas de prensa reales, no hay en la página de la oficina del policía del lugar donde ocurrió, no hay realmente ningún acta, no existe nada. En Bridgerton, que es el bosque, no existe ningún tipo de noticia. Y claro, al final son historias inventadas que mezclan historias reales, como de gente que ha desaparecido en acampadas o que ha habido algún tipo de asesinato, con imágenes de terror muy icónicas, como la tienda de campaña desgarrada, que lo hemos contado en el lago Bodom, que ocurrió, ¿no? Pues son historias que ocurren y mezclan historias reales con historias ficticias, crean estos creepypastas, la gente los ve, los comparte como si fueran reales, y realmente esta historia es totalmente falsa, totalmente inventada, y no ha ocurrido nada menos con estas personas. Quizá algún caso parecido, pero con estas personas y estos nombres, desde luego, no existe una historia real. Por eso siempre os digo que tengáis un poco de cuidado de las noticias que compartimos o lo que comparte la gente en redes, porque no todo lo que se comparte es real. Y este es uno de esos ejemplos. Desde principios de enero de 2026 se ha compartido como la pólvora. Incluso páginas web han contado, que son en páginas de noticias, que es real,
pero no hay ningún tipo de nota de prensa real, ni ningún tipo de acta policial, sino que son artículos pues, para rellenar páginas web de estas rápidas de corte y pega, y que la gente pues entre dentro, clique y vea un poco las imágenes y la historia supuestamente real. Y Sheila, ¿con qué nos despedimos? ¿Con alguna leyenda urbana o con la historia del hombre botón? Yo creo que con el hombre botón. Pues venga, dale caña al hombre botón, porque es un nombre extraño. Hay muchos nombres extraños, ¿no? El hombre hierba. O sea, hay varios personajes por ahí que pululan por los bosques. No es el tema que vamos a tratar, pero la historia del hombre botón sí tiene que ver un poco con las acampadas. Pues no es raro que la gente se pierda en la remota y accidentada zona de High Country de Victoria en Australia, pero es raro que sigan desapareciendo después de semanas de búsqueda infructuosa. Entre principios de 2019 y 2020, 4 personas desaparecieron en un radio de 60 kilómetros, dejando a la policía y a los lugareños pues desconcertados. Ahora sospechan de fuerzas oscuras y también de un extraño hombre conocido como el hombre botón. Si el hombre botón está involucrado, o un asesino en serie, o algo más raro, a día de hoy sigue sin estar claro. Este valle se puede acceder solamente con un 4x4. En invierno las carreteras están completamente cerradas y en los últimos años ha habido cazadores experimentados, excursionistas bien equipados, campistas que han desaparecido sin dejar rastro y a menudo pues en circunstancias completamente inexplicables y sobre todo misteriosas. Es totalmente posible que las personas que se pierden, se desorientan o enferman puedan morir en este lugar y que sus cuerpos nunca sean recuperados. Pero los lugareños de la zona especulan sobre un visitante habitual que desaparece en las montañas durante meses, conocido como este hombre botón. Es un hombre que pertenece a la selva, que es todo un experto, que se ganó su apodo por su costumbre de usar cuernos de ciervo para hacer botones y crear grandes tapones para usarlos de piercing en sus orejas. Se dice que acampa en la ladera de una montaña remota, que le permite ver a cualquiera que se acerque, que usa trampas para atrapar a ciervos y que caza con lanzas al estilo indígena expertamente elaboradas que los aborígenes han estado usando durante generaciones. Muchos campistas y cazadores tienen historias sobre este hombre, que se les acerca en los campamentos una vez que oscurece, que se acerca sigilosamente a ellos como un fantasma, que tendría más o menos alrededor de 70 años, que tiene el pelo corto, canoso, que usa una chaqueta oscura, pero todos coinciden, ¿no?, que parece que su figura es aterradora. Pero solo unos pocos informan de alguna amenaza o de una violencia real. Dice que les pregunta a los visitantes por qué están allí, pero que rara vez responde pues, a preguntas sobre sí mismo. Cuando le preguntan algo sobre él, pues él no contesta. Dice que se mueve por el terreno más difícil, como si tuviera la resistencia que nadie, ¿no?, que ningún humano pudiera tener, incluso con la mitad de su edad. Y es que al menos 8 hombres de la selva experimentados han tenido encuentros con este hombre, y uno dice que tiene una mirada de 1000 metros que te ponían los pelos de punta. Dice que parecía, ¿no?, que veía mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Dice que nadie sabe que está cerca hasta que decide pues el darse a conocer. Fijaros, ¿no?, lo que os voy a contar, porque a mí se me han puesto los pelos de punta. Hay una historia de un fotógrafo que se dedica, ¿no?, pues a fotografiar la vida silvestre, que pasó días tomando fotos en el área cerca del campamento del hombre botón, porque él no sabía de esta historia, y que cuando regresó a casa y descargó sus fotos, Miguel, en el ordenador apareció una foto que él no había hecho y donde aparecía totalmente dormido dentro de su tienda de campaña y que nadie sabe quién tomó esa foto. Eso es como cuando en los móviles aparece una foto de alguien durmiendo en el propio móvil, ¿no? Que no sabemos quién la ha hecho. Pues un poco de esa leyenda urbana o esa historia. También nos dicen que el hombre botón construye pirámides de rocas en lugares aleatorios y que coloca montones de guijarros en las carreteras para saber si ha pasado algún coche. Aquellos que pasan mucho tiempo pues, a la selva australiana, a los que se llama busis, han escondido provisiones de leña en las grietas y a veces cuando han regresado han encontrado que su escondite pues había desaparecido y que la leña evidentemente no está. Dicen que alguien debe haberlos estado observando cuidadosamente para saber la ubicación. Hay otro testimonio de un cazador experimentado que se despertó alrededor de las 11 de la mañana para una cacería para una cacería nocturna y encontró al hombre botón acampado junto a él. No decía nada, solamente estaba allí. Y algunos piensan que lo ve como un deporte inofensivo para él, es como darle caza a los cazadores, demostrando que puede acercarse a los mejores sin que lo sepan. Incluso cuando había alguna desaparición,
el policía de escuadrón de personas desaparecidas ha intentado contactar con él porque, como digo, ¿no? Es el que mejor se conoce a aquel lugar. Además es que hay un montón de montañas, es un lugar bastante escarpado, tiene un montón de recovecos difíciles de llegar y a veces pues le han podido pedir incluso consejo, ¿no? Incluso que les acompañara. No para acusarle de nada porque no tienen pruebas de ninguna de las desapariciones, pero sí para que les ayudara. Y esto sí que es verdad que, claro, nos podemos preguntar, bueno, pero este hombre tiene alguna intención maligna, porque es verdad que parece que juega con estos señores en los campamentos, pero tenemos ahí pues algunos testimonios de desapariciones en los que el hombre botón ha estado involucrado y vas a entenderme. Ha habido extrañas desapariciones en los Alpes victorianos, como decimos, como el caso de Russell Hill, de 74 años, y de Carol Clay, de 73, que desaparecieron el 20 de marzo del 2020 de su campamento, y el 27 de marzo se descubrió que el campamento de la pareja había sido quemado, su vehículo también, y parece ser que este hombre Russell Hill había ido unas semanas antes con su dron para ver dónde iban a acampar, y se encontraron con este hombre botón que se puso un tanto agitado y que les hizo saber que no querían que acamparan allí. Así que quizá el hombre botón fue la última persona que vio a esta pareja. Y luego tenemos el caso de Niels Becker, el 24 de octubre de 2019, de 39 años, que era un excursionista experimentado que desapareció en una caminata tan solitaria de 5 días en el Parque Nacional Alpino de Victoria, para el que se había preparado durante meses. Y es que el hombre botón fue quien dijo a la policía que la había visto en Soria, así que también tenemos, ¿no?, como último, vamos a decir, testigo de la vida de este hombre, de este excursionista. Así que fijaros, ¿no?, qué interesante la historia de este hombre botón, del que nos gustaría saber un poco más, porque parece inofensivo. No podemos echarle la mochila la culpa de las desapariciones, pero bueno, como nos dicen, ¿no?, es un hombre de la selva, es un hombre de la montaña, y yo creo que solamente con eso, yo creo que casi Óscar Fábrega debería dedicarle una de sus biografías especiales que él hace. Y como decías, Miguel, pues hemos crecido, ¿no?, con muchas leyendas urbanas, en las que la vamos a pasar ya por falta de tiempo, pues en la que nos hablan el fantasma de la niña de la cabaña 13, la monja que desaparece siempre en la cabaña 8, la maldición del campamento de los indios, el campamento del lago maldito, la leyenda y la historia de ese Boy Scout que le obligan, ¿no?, a despeñarse por una montaña. Pero bueno, son leyendas que, como decimos, no se cuentan alrededor de la hoguera, que a día de hoy sigue asustando a grandes y pequeños en esos encuentros, ¿no?, culturales, y que yo creo que es algo bonito que no se pierda, porque al final estas historias alrededor de la hoguera pues forman parte de nuestro folclore. Bueno, lo dejamos para un futuro programa. Tampoco hay que confundir la historia del hombre botón con la película Wolf Creek, que también es un asesino en serie que estuvo en Australia, pero que esto ocurrió en los años 90. El hombre se llamaba Iván Milat y se dedicaba a asesinar sobre todo mochileros, ¿no? Es una historia que no tiene nada que ver con este hombre botón, aunque parece que tienen ciertos paralelismos, pero no tiene nada que ver. Una cosa es una y otra cosa es otra historia. Y ya con esto pues nos marchamos. Recordaros que si estáis escuchando